Bienvenidos, como todas las semanas, a Pilar Conecta y estoy feliz hoy de conectar con un gran amigo, comunicador social, periodista, editor, Andrés Grillo. Andrés Grillo, sinónimo de libro, de escribir, de leer. ¿Cómo estás? Hola Pili, muchas gracias por esta invitación a este espacio en el que tú siempre nos presentas unos personajes maravillosos y sorprendentes. Gracias por aceptarla, porque quiero que motivemos a muchas personas precisamente a conectarse con esa historia que pueden ver realidad en libro, como tengo que decirlo nuevamente, porque te lo he dicho, pero gracias a ti es que el genio de la botella fue una realidad. Andrés fue la primera persona que dijo, Pili, eso que tú estás haciendo puede convertirse en un libro y te lo agradezco inmensamente porque tú lo viste. ¿Qué fue lo que viste en ese caso específico del genio de la botella antes de que tuviera nombre y de que existiera? Y mire, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, pero pues obviamente por razones de espacio no estábamos tan conectados. Y cuando nos reencontramos, cuando tú comenzaste a venir a Colombia, que nos volvimos a ver, me comenzaste a contar tus historias, entonces yo sentí que ahí me encantó esa evolución que habías tenido, la transformación que habías logrado en tu vida y la manera como estabas impactando la vida de otras personas. Entonces yo sentí que ahí había una historia que contar, había una historia que narrar y había una información que era necesario volcarla al papel para que muchas más personas pudieran leerla y enriquecer sus vidas con ella. Y así fue. Y yo dije, sí, y entonces después de esa visión que tuviste, de esa intuición conectada con la sabiduría y el conocimiento, fuimos a la acción y resultó el libro. Cuéntanos, tú tienes esa magia, ese talento, que además me encanta porque tú encuentras esas historias y crees en las personas incluso antes de que ellas crean en ellas mismas. Cuéntanos un poco de algunos de los libros, sé que has publicado muchísimo, tú trabajas con Editorial Planeta, cuéntanos un poco del rol que haces y de algunos de esos libros que has hecho con autores conocidos y no tan conocidos, porque tú manejas esas dos partes. Bueno, te cuento un poco primero del rol que yo ejerzo en la editorial. Yo soy editor de no ficción. No ficción es una línea muy amplia, incluye libros académicos, libros periodísticos, libros testimoniales, ensayos, caben muchas cosas ahí. Entonces es un área muy rica, a mí me gusta mucho por eso también, porque siempre me interesaba como ver diferentes facetas del mundo y de la complejidad de la vida de los seres humanos. Entonces ha sido maravilloso también como poder descubrir personas y acompañarlas en el proceso de escribir sus libros. Te puedo hablar, por ejemplo, de una autora que publicamos el año pasado y que su libro ha sido muy exitoso, que se llama María del Mar Ramón. Es una joven colombiana que vive en Argentina y su libro se titula Tirar y vivir sin culpa. María del Mar Excelente, es además una mujer tuve la feminista. oportunidad de leérmelo y es un descubrimiento excelente. Entonces fue maravilloso y con ella me pasó un poco lo mismo que contigo. Ya yo la conocía, yo la seguía en redes y comencé a ver lo que estaba escribiendo, los artículos que me estaban pidiendo para revistas y yo sentí que ahí había algo. Yo dije, aquí hay algo que es muy interesante, hay algo que es muy retador. Básicamente un concepto inicialmente que fue lo que yo le vi a ella. Ella decía, el placer es feminista. Y a mí eso como que me estalló la cabeza. Yo dije, aquí hay algo muy interesante, muy importante, porque era algo que yo nunca había escuchado. Como la asociación entre esos dos conceptos en una sola frase, me pareció que había algo. Entonces la busqué, conversamos y efectivamente pudimos desarrollar un libro, la compañía desarrollar su libro que fue maravilloso. El libro ha sido un éxito en Colombia, ya está publicado en Argentina con otro título, allá lo titularon Comer y Coger sin culpa. Y además es que es un libro que te mueve fibras en cualquier momento de la vida, la historia de ella, la vulnerabilidad con que cuenta, es un libro poderosísimo. Muy poderoso. Entonces, pues bueno, ese es un caso de un libro como que yo te digo, listo, yo descubrí como lo que había ahí, como ese embrión, esa semilla, y trabajamos con la autora, y bueno, yo creo que ella va a ser una autora que va a seguir publicando porque tiene unas ideas muy interesantes. ¿Qué otro libro te puedo hablar? En algún momento me llegó hace unos años el que era el entonces ministro de Salud del gobierno de Juan Manuel Santos, el premio Nobel, Alejandro Gaviria, el que era el director editorial entonces, me conectó con él, me presentó un libro que a mí personalmente me fascinó.
que se llamaba, tenía otro nombre, terminamos titulándolo y publicándolo como Alguien tiene que llevar la contraria. Ese es un libro de unos ensayos cortos de diversos temas. Él habla ahí desde la teoría de la evolución de Darwin hasta el origen de la palabra meritocracia, habla un poco del cambio social y bueno, a mí la verdad me gustó mucho, a mí me gustan como ese tipo de cosas, ese tipo de ensayos que son como que te conectan con cosas curiosas de la realidad, pero que transmiten una cantidad de sabiduría y de comprensión de la vida que me gusta mucho. Lo publicamos y bueno, afortunadamente y contra todos los pronósticos el libro se volvió un éxito, fue maravilloso. Y a partir de entonces pues ya hemos publicado otros 2 libros más con Alejandro. El segundo que se llama Hoy es siempre todavía, que es la historia de cómo él superó el cáncer que lo afectó. Y el más reciente que está publicado que se llama Siquiera tenemos las palabras, que son reflexiones que él hace a partir de lecturas de autores de literatura o de ensayos. Y bueno, ha sido maravilloso trabajar con él, acompañarlo y ver la respuesta del público, ver la manera como toca las vidas de la gente. A mí eso es algo que me encanta. También me he leído, he tenido la oportunidad de leerme esos 2 últimos y la manera que él escribe, fluye y te conecta de una manera maravillosa. Son libros, si se quiere cuando lo estás leyendo, que te hace ver el momento y sentir de una manera increíble. Ahorita voy a volver al concepto de curiosidad que acabas de decir porque quiero que nos cuentes un poquito cómo inició ese proceso, pero no quiero pasar al siguiente tema sin también hablar de otro de tus autores, que es Mario Mendoza. Bueno, con Mario yo digo que tenemos una relación que es un poco mágica, porque Mario yo lo conocí en la universidad, él fue mi profesor de literatura en la Javeriana. Eran unas clases maravillosas, eran clases a las cuales entraban los que estábamos inscritos y espontáneos que querían escucharlo. Entonces una clase que era para 20 personas, terminaban entrando 40 y se iban renovando. Y escuchar a Mario es un placer infinito, porque él es un narrador. Él cuenta las historias de una manera que te atrapa totalmente, te seduce, te mete en ese mundo. Es fantástico. Totalmente, queda uno ahí como boquiabierto. Es como realmente logra sacarte de tu realidad y llevarte a esa otra que él plantea. Luego, cuando comencé a trabajar como periodista, que fue lo que yo hice inicialmente, un día tuve la oportunidad de ir a Planeta, te estoy hablando hace casi 30 años, y la editora de entonces, yo me acuerdo que yo llegué a entrevistar a un autor español, Marcos Aguinis, y de pronto yo, mientras lo esperaba, la editora de pronto me dice, yo vi unos manuscritos ahí encima, comencé a ojearlos y veo el de Mario, de su primera novela. Y ella muy confiada, yo le dije, ay, mire, este es mi profesor, esta historia es genial que ya la vaya a publicar. Y ella me dice, ¿quiere leerla? Lléveselo. Y me entregó el manuscrito, yo lo leí y quedé fascinado, luego se lo devolví. Hace poco le conté a Mario esta historia y él me dijo, qué responsable ella, o sea, era mi único manuscrito porque era la época de escribir a máquina de escribir. Entonces... No era el archivo en ningún computador. Exacto. Y bueno, y al cabo de los años, cuando entro a Planeta, se presenta la oportunidad de trabajar con él y pues ha sido una experiencia maravillosa. Y bueno, ahorita estos últimos años hemos trabajado, él publicó ya, digamos, el año pasado publicó su novela literaria más reciente y a partir de eso él entró como en una fase en la que está trabajando en guiones de cómics y novelas gráficas. Entonces ha sido muy interesante acompañarlo en este momento. El mundo de la novela gráfica y el cómic también me ha encantado toda la vida. Ya en lo personal es algo que me gusta, me apasiona. Pero ya ver la construcción y la manera como funciona es increíble también. Porque como dice Mario, es como hacer cine en 2 dimensiones. Porque la narración gráfica y todo, y hay algo ahí también que es mágico. Como se van convirtiendo los guiones que él hace en figuras, en escenarios, es sorprendente. Y mira la magia de las historias, dependiendo del formato, porque las puedes narrar, las puedes, como decías ahorita, contar hasta en una entrevista, las puedes obviamente leer, ver en película, en cómic. Es ese poder y el arte de las historias. ¿Cómo has visto tú el proceso de un autor que no es necesariamente escritor? Y esta pregunta va específicamente porque a mí muchas personas, después de que yo publiqué mis libros, y sobre todo con El genio de la botella,
dice, pero yo no voy a poder, ¿cómo voy a hacerlo? Yo, ¿qué voy a contar? ¿Cómo voy a organizar? Y se quedan un poco en ese principio de cómo hacerlo. Pero la pregunta que te hago a ti es, cuando tú ya has visto que eso pasa y las personas logran sobrepasar ese primer momento de no saber nada para conectarse con la historia, ¿qué dirías tú que es lo que la persona debería empezar a mirar antes del cómo, de la estructura, del proceso? Yo creo que lo primero que uno debe tener es creer en la historia que quiere contar. Y cuando me refiero a esto, creer en la historia, con esto no quiero decir, creer en la historia no es pensar que va a tener un resultado en términos de, uy, se va a vender o va a alcanzar millones de personas, no. Es creer que esa historia vale la pena contar, Ujú. para la razón que sea. Yo creo que todas las personas, todos tenemos una historia que contar. Y también pienso que no todas las historias necesariamente se tienen que volver libros. O se pueden volver libros, pero no necesariamente van a volverse bestseller. Y eso es importante que la gente lo tenga en cuenta. Creo, como decía Gabriel García Márquez, que él siempre insistió, la gente le preguntaba mucho, bueno, usted toda esa maravillosa inspiración que tiene para escribir, y él decía, pero mire, es que la inspiración es solo un 10%, el 90% es transpiración. Eso se lo dijo él en una entrevista a Germán Castro Caicedo, yo la vi y me impresionó mucho, porque él dice, la inspiración te tiene que encontrar trabajando. Entonces, para escribir se necesita mucha disciplina y mucho trabajo. Yo eso a quien más se lo he visto, a quien más admiro en eso es a Mario Mendoza. Mario ha publicado durante 30 años una novela anual y en Wow. un momento de su vida publicó una saga juvenil, El mensajero de Agartha, en simultánea. Y para lograr eso se necesita mucho, además del talento, se necesita mucho trabajo, mucha disciplina. Entonces yo creo que una cosa importante es eso, tener disciplina. Y dos, sí se necesita una estructura, tener una estructura muy clara. Eso no es como que, ay, yo tengo una idea genial y la voy a plasmar y las musas van a llegar y va a salir. No. Probablemente inicialmente sí puede funcionar eso, casi que como una descarga automática, como una catarsis en la cual tú, perdón por lo que voy a decir, pero es literal como que vomitas literalmente todo lo que tienes que sacar y ya. Pero después eso tienes que cogerlo y empezar a decantarlo, a depurarlo, para encontrar el diamante que está encerrado en ese carbón. Y un diamante que Totalmente de viene, acuerdo. Y yo llamo eso incluso escribir y soltar y no pensar, dejar que fluya y ya después te pones tu sombrero de editor, entonces uno es el de escritor y otro es editor para moldear, pero me encanta como lo dices porque es soltar y dejar y que todas historias encuentren esa posibilidad de transformar. Y me gustó mucho lo que dijiste, que no se piense que la intención no necesariamente sea vender. Eso me parece muy, muy válido. Nosotros estamos también en Pilar Ortiz Enterprises ayudando a mucha gente a encontrar esa historia y a conectarse con eso. Una vez tenga esa disciplina, y me hiciste acordar también, las oportunidades llegan así, cuando dicen, Pilar, de la noche a la mañana tienes esta empresa, y dices, sí, trabajas permanentemente que cuando la oportunidad llega, estés listo, ¿no? Entonces, cuando tú has visto que las personas tienen disciplina, empiezan a trabajar con orden y con esa estructura, ¿sí estarías de acuerdo en decir que escriban y después editen y que no hagan las dos cosas al tiempo? ¿Qué piensas al respecto? ¿Las personas se y yo quedan creo mucho que en es la muy forma importante. y trancan la inspiración? Yo creo que sí, yo ahí lo voy a poner en términos de algo que te he escuchado a ti. Yo pienso que el trabajo inicial probablemente tiene que ser mucho de hemisferio derecho. Uh -huh. O sea, que la creatividad fluya, que las cosas salgan, que se vuelquen en la pantalla, el computador en este caso, lo que tú quieres contar, lo que tú quieres decir. Y después de que tengas algo, puedes empezar a corregir sobre eso. Y ahí sí el hemisferio izquierdo, organizando ideas, organizando, mejorando conexiones, cambiando palabras, todo eso. Yo creo que es muy importante. Hay dos situaciones que se pueden presentar y es, si tú eres muy perfeccionista, te vas a detener. O sea, la perfección, lo bueno reñe con lo perfecto, dicen por ahí. Y yo creo que si tú estás
¿Cómo En es? cada Repíteme esa frase. lo bueno riñe con lo perfecto. Ah, perfecto. Sí. Pues yo soy Entonces, amiga de la acción imperfecta. Ajá. exacto, yo desde que te escuché ese concepto que de verdad a mí me cambió la vida. Y yo también lo aplico mucho con mis autores también. Es mucho más importante que ellos logren tener un buen manuscrito sobre el que se pueda trabajar a que no tengan nada. Entonces, hay muchas personas que quedan bloqueadas, entonces se sientan frente al computador, empiezan a escribir y no saben qué hacer. Ajá. Cuando yo era periodista, que a veces uno tenía esos bloqueos, que tú sabes lo que es eso porque uno está en cierre, o sea, hay un deadline que uno tiene que cumplir sí o sí. Recuerdo que un compañero, un gran editor, Eduardo Arias, que no sé si lo recuerdas, Claro, claro. Eduardo a veces cuando me veía trabado ahí en eso me decía, Grillo, escriba groserías. Entonces él me decía, escriba groserías, escriba todas las que se le ocurran, que no las vamos a repetir acá porque estamos en horario No, familiar. claro, pero está buenísimo. Es Y como, entonces él me decía, al cabo de 20 líneas de groserías, puede que salga algo. Yo me acuerdo que yo solo una vez lo hice y creo que me funcionó, pero con el tiempo que estaba pensando en eso, siento que realmente funciona, porque es una, y tú lo debes saber mejor que yo, es una manera de desbloquear el cerebro y al final como que resume algo que probablemente sí es otra idea. claro, rompes el patrón. Puedes incluso salir a caminar. Lo de escribir groserías nunca lo había oído y me parece maravilloso. O hablar de otra cosa, o reírte con alguien. Romper realmente el patrón, porque la creatividad no puede salir si estamos preocupados o en esa tensión. Me encanta. Y Además, mira, entonces te funciona. esa vez me funcionó, pero lo que te iba a contar es una historia muy bella que con Gabriel García Márquez, cuando él estaba escribiendo Cien años de soledad, la mayoría de la gente cuando lee las obras de Gabo dice como, wow, este señor, ¿cómo se le ocurrieron estas cosas tan maravillosas? Qué imaginación, que no sé qué. Y él siempre decía algo, es que sus historias estaban ancladas en la realidad. Y contaba que cuando él estaba escribiendo Cien años de soledad, que él lo escribió encerrado en México, fue la primera novela que él hizo exclusivamente sentado escribiendo. Antes tenía que trabajar, entonces no, esto sí se encerró 8 o 9 meses a hacerla. Se encerraba en su estudio y Mercedes, su esposa, le dejaba sándwiches allá afuera para que él saliera y comiera, y él salía a veces a fumar. Entonces él estaba en un momento en la escena maravillosa de Remedios la Bella, que tiene que ascender al cielo. Y Ujú. entonces él decía, ¿cómo hago que ascienda al cielo esta mujer que es la mujer más bella que ha existido sobre la tierra? Entonces él pensaba que con chocolate caliente, pero él dijo, no, con chocolate caliente no, porque el chocolate es como pesado. Y Ajá. tenía toda la razón. Y estaba como pensando. Entonces salió de su estudio, estaba fumando, y de pronto vio en el patio a la empleada que estaba luchando con las ropas, con las sábanas que las tenías ahí colgadas en el tendedero, y las estaba agarrando porque había un viento muy fuerte, entonces estaba como tratando de que no se las llevara, y él en ese momento tuvo la epifanía y dijo, así es que se tiene que ir Remedios, con las sábanas jalando. Y es maravilloso, porque, y esto es para decir, hay, gracias a que paró a hacer otra cosa, pero también a que estaba atento y estaba en pleno proceso de ebullición, porque así es que funcionan las cosas. Logró encontrar este detalle, que mucha Sí, gente cuando lee el libro dice, wow, pero esto cómo, fíjate que todo está anclado en la realidad. y estaba conectado con lo que él quería expresar, aunque no sabía el cómo. Y a mí me encanta eso de no preocuparse por el cómo, sino el quién. Realmente cuando tú te conectas con esa esencia, gracias por recordarme esa escena porque es mi escritor favorito y lo que tú dices es, uno lee y uno dice, ¿cómo se le ocurrió? Y ahorita que explicas eso, todo seguramente estaba concatenado con algo. No puedo perder la oportunidad de, yo admiro tu memoria, entre muchos otros talentos. Andrés, por favor, que yo además te digo es Andrew, no Andrés, me suena raro. Todo el mundo te dice Grillo, pero a mí es Andrew desde que te conozco. Tu memoria es mágica, o sea, tú te lees un libro, te ves una película, te acuerdas de nombres, es increíble y me encanta cómo puedes narrar eso. Háblanos de esa experiencia que tú tuviste de trabajar en un taller o creo que incluso dos con Gabo. Bueno, pues la verdad es que para mí es como, digo que es una de las cosas mágicas de mi vida. Yo considero a Gabriel García Márquez mi maestro, desde antes de conocerlo.
Y Y a yo una hora, recuerdo porque creo que te sigue inspirando a cada instante. totalmente. Y es más, está aquí detrás, no sé si ven ahí la Sí, figura arriba. espectacular. Esa es una obra que hizo un amigo, ese es un boceto, pero él me regaló este boceto y para mí me encanta, me parece maravilloso. Yo descubrí a Gabo a los 11 años, cuando él se gana el Nobel. Yo me acuerdo, yo estaba en primero de bachillerato y un día llega la profesora de español y dicen, nos pregunta, además con un poco de una soberbia que ahorita la veo hartísima, porque nos dice, ¿saben quién ganó el premio Nobel? Y ¿cómo podíamos saberlo si estábamos en el colegio todo el día y no escuchábamos radio, no Y había no red? era internet. Claro, exacto. Entonces, pues obviamente nadie sabía. Y ella dice Gabriel García Márquez, que es colombiano. Y yo recuerdo que en ese momento yo había visto un libro de él en mi casa, en la casa de mis papás. Lo había visto. Entonces, cuando pasa esto, como que yo digo, quiero leerlo. Yo cojo el libro, es un libro que se titula Todos los cuentos, incluye todos sus cuentos de su primera etapa. Y yo me acuerdo que yo leí el primer cuento, el primero que yo leí de él que se llama Eva está dentro de su gato. Y yo leí ese cuento y a mí eso fue como que algo me estalló en la cabeza. Porque yo dije, wow, si esto se puede hacer, yo quiero hacer esto, yo quiero escribir. Si uno puede inventarse que una mujer está dentro del cuerpo de un gato y contar una historia con eso, yo quiero hacer eso. Yo hasta ese momento de mi vida tenía como muy partido y pensaba que una cosa era, por ejemplo, como los temas de leyendas y mitología y folclore, y lo consideraba que eso no era parte como de la realidad, sino eso era como una construcción ahí, pero no había pensado que no, y lo que leía de literatura era literatura real, realista totalmente. Entonces yo dije, si esto se puede hacer, yo quiero hacer esto. Ya después, cuando trabajo en periodismo, Patricia Lara, que era la directora de Cambio 16, nos comenzó a enviar a los talleres que hizo García Márquez con la Fundación de Nuevo Periodismo. Y bueno, yo tuve la fortuna de estar en 2 talleres con él y la verdad es que fue maravilloso. Escucharlo, oírlo, que nos contara en detalle la minucia de cómo él armaba sus historias, de cómo se fijaba en ciertas cosas. Eso me cambió a mí la vida totalmente. Y una de tantas lecciones, de tantas cosas que le oíste que quisieras hoy recordarnos que te hubiera llamado tanto la atención. Y hablando del tema de escribir, de soltarse a dejar fluir, ¿recuerdas alguna específica? Mira, hay una escena que siempre me impactó mucho y porque habla, claro, él en los talleres le hablaba a periodistas eh, y le hablaba desde el mundo de lo que él había construido como literatura, pero igual él también practicó, ejerció el periodismo mucho tiempo. Claro. Él decía que la única diferencia entre el periodismo y la literatura era que el periodismo no podía inventar nada, porque si inventaba algo destruía totalmente su veracidad. Y en literatura, pues tú trabajas con todo inventado y tú puedes crear un mundo. Entonces él decía, esa es la única diferencia, pero tú puedes utilizar las mismas herramientas en una y otra construcción. Entonces, por ejemplo, recuerdo que él nos decía de un caso específico con el general en su laberinto, que él dice, fue muy difícil de construir porque yo estaba hablando de un hecho real, que es el viaje que emprende Simón Bolívar, sale de Bogotá y se dirige a Santa Marta, donde finalmente va a morir. Él dice, yo tenía que contar un trayecto que fue real. Entonces él va hablando y dice, cuando él llega a Honda, creo que es, dice, llega el general Bolívar a Honda y dice, yo necesitaba una luna llena, porque necesitaba, para mi escena necesitaba a Bolívar entrando con una luna llena a Honda. Y dice, pero yo no sabía si había luna llena. Igual yo la escribí, hice mi narración con luna llena, y después él averigua con el Instituto de Astronomía Indígena de México y le confirman que efectivamente ese día de mayo había luna llena. Ah, Entonces él dice, él siempre repetía una cosa también que era muy importante, él dice, la realidad siempre supera la ficción. Entonces no sé, esos ejemplos para mí fueron como fundamentales. Y ya, por ejemplo, otro que tenía que ver con el tema de la verosimilitud, él nos decía, si tú sales y vas a contar que miraste por la ventana y de pronto viste un elefante rosado volando sobre el pino, la gente va a decir, este tipo está loco, está chiflado, está delirando, se tomó alguna sustancia y está en las drogas. Y me dijo, pero si tú cuentas
Yo estaba hablando con Pilar a las 10:30 de la mañana de un día sábado en medio de la pandemia y de pronto algo llamó mi atención sobre mi hombro izquierdo y volteé a mirar y sobre el pino vi 10 elefantes rosados que volaban en círculos concéntricos. Ya la gente va a dudar porque tú les estás dando unos detalles que son muy complejos y la verdad está construida de esos pequeños detalles. Wow. Entonces, eso, esas son las cosas que él nos decía que eran maravillosas. No, maravilloso, maravilloso. Y gracias a tu memoria que las podemos volver a escuchar. Me encanta. Me haces también pensar, yo soy una fanática y una apasionada de storytelling, de todo esto que estamos hablando, de contar la historia en diferentes formas. Y recuerdo un taller que yo tomé aquí con una persona de la Asociación Nacional de Conferencistas que te dice la historia es tuya, como tú la recuerdes, ¿no? O sea, no es, puede que otra persona la recuerde de otra forma. Cada una de las personas que asistieron a ese taller que estás mencionando van a recordar eso de una manera diferente. Cuando yo cuento la historia de mi primera vez en una emisión en vivo en televisión, que estaba en el noticiero 24 horas cubriendo la muerte de Pablo Escobar, cuando tú cuentas una historia, obviamente vas a amplificar algunos detalles, pero están marcados en la realidad. Cuando yo soy conferencista y estoy contando esa historia, yo digo, de la cintura para abajo me temblaban las piernas, de la cintura para arriba, nadie se dio cuenta. 321 Pilar Ortiz en vivo desde Medellín. Yo no sé exactamente si te puedo decir me temblaban las piernas, pero es la manera de poner a la persona a pensar que yo sí estaba muy nerviosa, eso lo recuerdo. Es poder tener esa posibilidad de cosas reales con otras amplificadas. Algo que quieras decirnos para terminar esta maravillosa entrevista que además podríamos durar horas y horas, te voy a volver a invitar más adelante y hablaremos de otro tema, pero con respecto a este bloqueo, no bloqueo, real o historia, que quisieras decirle a las personas que tienen en su corazón o en su mente la idea de escribir un libro, ¿qué les dirías para impulsarlos, motivarlos? Tú como editor y una persona que encuentra eso en muchas personas. Pero yo lo que les diría es que si quieren escribir una historia, lo hagan, más allá del resultado que se vaya a tener. Eh, Otro de los maestros que tuve, que fue Tomás Eloy Martínez, un escritor argentino que era muy amigo de Gao, él decía que narrar y conocer tienen la misma raíz del sánscrito. Entonces, cuando tú narras, conoces. Si tú vas a narrar tu historia, vas a terminar conociéndote a ti mismo. Y eso te va a servir. Las narraciones son muy catárticas. Eh, Hay historias que cuentan que en los campos de concentración, los prisioneros rusos que estaban retenidos por los alemanes, sobrevivieron en mayor número los que se reunían por las noches a contar historias. Wow. Entonces, contar historias de verdad te ayuda a vivir. Ana Frank, cuando escribió su diario, nunca pensó en publicarlo. Ella Uh-huh. pensó en dejar un testimonio de una época de un horror y fíjate lo que logró después y la manera como ha impactado su vida, como ha impactado su vida, como ha impactado la de tantas, la de millones de personas. Entonces, si quieren escribir, escriban y quítense de encima el peso de, ay, es que yo quiero ser un bestseller, es que yo quiero llegar. No, Y no mira, todas las no historias lo que necesitan estás ser publicadas. diciendo. Claro, y mira tan bonito lo que estás diciendo ahorita que en estos momentos que vivimos de tanta incertidumbre, encerrados, fíjate que escribir puede representar también esa manera de sanar. Exactamente. Puede ayudar a muchas personas a conectarse consigo mismos en este momento, a superar la angustia que les produce toda esta tragedia, la incertidumbre que tenemos. Entonces, es una, o sea, es un ejercicio catártico, escribir y narrar una historia. Ya que después se vuelva libro, no, implica otra toma de decisiones. Lo que es real es que hay personas que tienen el pulso narrativo y otras que no lo tienen. Para escribir, antes de escribir, yo lo que digo siempre es uno tiene que ser un gran lector. Uno tiene que haber leído mucho, cosas buenas y cosas malas. Lo bueno para saber cómo se hace, lo malo para saber cómo no hacerlo. Pero haber leído mucho.
y tener ese conocimiento. Y eso sí lo digo, o sea, hay gente ahorita que se siente y dice, "Ay, yo voy a escribir de la nada". Y no, eso tampoco pasa, o sea, Y obviamente también pienso yo que depende de lo que la gente quiere escribir. Está clarísimo exacto, con la intención de necesariamente publicar, pero si la persona quiere, por ejemplo, escribir de lo que hace o compartir su conocimiento frente a una técnica específica, porque no todo es contar tu historia, a lo mejor exacto, vas a poner partes de tu historia porque aprendiste algo, pero hay muchos libros saliéndonos un poco, digamos, de tu especialidad, pero de lo que a mí las personas me preguntan es que si alguien, por ejemplo, es un máster en yoga y quiere escribir un libro de cómo la yoga puede ayudar en un proceso, ahí quizás podemos tomar muchas de las cosas que nos has dicho, pero vuelvo al principio como empezamos esta entrevista, creer que lo que tienes que contar va a transformar la vida de alguien, ¿no? exactamente. Hay una frase que dice un personaje que yo admiro mucho, que es Alejandro Jodorowsky, que él dice, querer es crear. A quien conocí por ti, me encanta. Entonces sí, eso es muy bonito, porque si tú crees en tu historia o crees en lo que quieres compartir, como lo que tú estás diciendo, y tú quieres entregarle a otras personas lo que has aprendido, lo que sientes que ha funcionado, vale también. Y simplemente es estructurarlo, organizarlo bien y saber cómo entregarlo, compartirlo. Yo digo que en eso siempre lo más importante será la claridad. La claridad y la confianza. Andrew, mil y mil gracias. Te mando un abrazo fuerte virtual mientras nos podemos ver. Así Así que será. sigan cuidándose. Saludes a Pili, mi super amiga Pili, tu esposa. Y gracias por haber compartido con nosotros tanto conocimiento, esta ventana abierta a la curiosidad porque nos motivas. Yo quedé motivadísima a escribir más. Mil y mil gracias. Te mando un super abrazo. Muchas gracias a ti por esta invitación y bueno, que sigan cuidándose, que te sigas cuidando y bueno, y creando estos espacios que yo sé que son muy importantes en este momento. Un abrazo, un beso. Lo mismo Cuídate. para ti, cuídate.